3 de noviembre de 1954, el día en que la Tierra fue sacudida por la llegada a la pantalla grande del Rey de los Monstruos. A lo largo de 70 años, Godzilla ha invadido no solamente el cine, siendo una de las franquicias fílmicas más duraderas en la historia, sino también la televisión, los videojuegos, los cómics y hoy, este podcast. Para celebrar el aniversario de su creación, en este episodio hablaremos de cuál es su verdadero origen, analizaremos el problema de sus adaptaciones hollywoodenses y repasaremos varias de sus mejores entregas niponas que nos han cautivado no solo por el espectáculo visual que un monstruo de su talla trae consigo, sino también por las problemáticas sociales y políticas que sus cintas retratan y para las que el personaje sirve de metáfora. Yo soy Juan José Hernández y esto es Héroes del Celuloide. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de su podcast favorito, Héroes del Celuloide. El día de hoy estamos aquí reunidos para hablar de, yo creo que uno de mis personajes favoritos de ficción. Yo creo que tú también, ¿no, Mau? Así es, y no solo pues cualquier personaje, yo creo que es uno que pues hasta hoy en día es súper conocido, mítico. Sigue súper vigente, ¿no? Estamos hablando obviamente, como ya lo leyeron en el título del episodio, de Godzilla, del Rey de los Monstruos. Ahí para producción, ahí si nos puede poner de fondo el rugido de Godzilla, por favor. Sí, oye, por ejemplo, a ver, bueno, ahorita te pregunto más adelante, porque hay Ujú. muchos rugidos de Godzilla, ¿no? Y creo que sí varían. Yo, la verdad, soy más del clásico, del que al final tiene como... Sí, mira, yo igual soy fan del clásico y como dato curioso, el ingeniero de audio que creó el rugido de Godzilla agarró cuerdas de piano y con estas cosas que usan para los violines, Ok. como estas varitas, no sé cómo se llaman, con eso hizo el rugido. Obviamente, pues ya le metió postproducción y pues ahí nació el famoso rugido. Ahí es muy bueno, ¿no? O sea, y sigue siendo el mismo hasta Mm, el día de hoy, porque sí es muy poderoso y muy fuerte y sí transmite como tal lo imponente que es. Entonces, pues bueno, pues vamos a hablar de Godzilla, que este año, y más específico este mes, está cumpliendo 70 años desde que se estrenó la cinta original dirigida por Ishiro Honda. Ya estaremos hablando de ella porque, pues muy al estilo de las películas clásicas, vamos a tener varios versus de películas de Godzilla. Vamos a tener la Godzilla original, la de 1954, contra la versión gringa que salió ouch. en 1956, sí, porque yo era algo que no sabía hasta como mucho tiempo después que me puse como a ver en Letterboxd y encontré que había una versión gringa y es básicamente la misma película, pero con escenas añadidas. Ya hablaremos más a detalle de ella. ¿Cuál es mejor? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Y por qué? Digo, creo que lo podemos adelantar porque es un poco obvio, ¿no? Porque la japonesa es superior, ¿no? Y El siguiente además vamos round va a estar a... bueno, ¿eh? Sí, porque el siguiente round es Shin Godzilla del 2016 contra Godzilla Minus One del 2023, que pues bueno, son como las versiones más recientes hechas en Japón y que creo que son muy, creo que se les puede ver como películas muy similares, pero que cuentan cosas diferentes, ¿no? Cada una va como por su lado, una más burocrática y otra más como por el lado humanitario. Post Segunda Guerra, ¿no? Sí, y creo que está bien como comparar esas dos versiones más nuevas porque hablan de que no nada más es vigente porque es una franquicia taquillera, sino porque también las historias que puedes contar a través de Godzilla siguen siendo vigentes hasta nuestros días, ¿no? Los problemas sociales, políticos que conllevan o que han traído, no sé, los desastres naturales o el mismo uso de las bombas de destrucción masiva, pues siguen estando vigentes, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es como el planteamiento de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pues muchas otras cosas más que vayan surgiendo. Pero a ver, para ir entrando en calorcito, Mau, ¿cuál fue tu primer acercamiento a Godzilla? Porque yo sí o sea, yo sí tengo como
muy en claro cuál fue la primera película que vi, pero a ver tú, ¿cuál ¿Pero fue? japonesa o en No, no, general? no, en general, o sea, ¿cuándo fue la En primera vez general, que tú te acuerdes haber visto a Godzilla? recuerdo que había un canal en cable, no sé si todavía exista, de Film Zone. Ajá, Y me acuerdo que ahí sacaban a cada rato la de Godzilla, la gringa, la de los 90, la que parece más bien como iguana, Godzilla. sí. Recuerdo que esa fue como, ese fue mi primer acercamiento, que no creo que haya sido como el mejor o el óptimo. Bueno, a mí me gusta, si no fuera, o sea, para mí no es Godzilla, Es pero Sila, me sí ¿no? la, pero para mí es como algo diferente a Godzilla, ¿no? Pero bueno, al Sí. fin y al cabo, pues es la versión gringa. Y pues ese fue mi primer acercamiento. Y a pesar de que no es como muy bien recibida, tiene como esa melancolía o esa nostalgia que la hace que yo la recuerde como con buenos ojos, ¿no? Y hoy en día, si la llego a ver, no la veo como si fuera Godzilla, pero la disfruto, ¿sabes? Está entretenida, ¿no? Ajá, muy gringa, mucha acción. Sí, muy gringa noventera, o sea, Ajá, es el Día de la mucha Independencia, ¿no? acción, Ujú. ándale. Y pues no tiene como este fondo tan poderoso que tiene la del 54 o incluso Minus One, ¿sabes? Pero pues aún así la disfruto bastante. Sí, ¿Y y de tú? hecho también es la Ajá, mía, sí, sí, justo, o sea, porque creo que ajá, seguramente eras niño, ¿no? Cuando la llegaste a ver. así es. Yo también me acuerdo que la pasaban en el 5 mucho. Y sí, o sea, pues si lo piensas, es la versión como más accesible que teníamos en ese entonces, porque Ujú. no existía lo que es ahora el Monsterverse. Las versiones japonesas yo creo que eran como súper raras de encontrar, Muy rara. De hecho, hoy en día ¿no? sigue siendo muy raro, ¿eh? Incluso Sí, si las buscas en internet no es tan fácil. sí, ni siquiera las pasan como en cable, o sea, sí es como, digo, sobre todo las de la primera era, la de la era Showa, Ajá, son como muy, y creo que incluso también por el tono y cómo son las películas, no son tan comerciales, digamos, ¿no? Entonces son como más obscurillas ahí. Pero yo también la recuerdo con cariño, ¿qué crees que hace un tiempo la volví a ver? Y sí, ajá, es súper gringa, y sí, no es muchísimo. Godzilla, pero sí está chistosa, está entretenida. Ajá, Y creo que está cool ajá, ahí como para hacer el primer acercamiento, porque creo que de ahí como que te vas sumergiendo a lo que puede ser Godzilla, porque yo me acuerdo que lo que me atraía mucho era la idea del monstruo gigante destruyendo Nueva York, ¿no? Porque digo, creces y ya te vas construyendo la idea de las ciudades y demás, ¿no? Y ajá. entonces ver a un monstruo de esa magnitud era algo muy cool, y creo que la película también está como súper influenciada por Jurassic Park, con todo eso de los mini Godzillas que pone, ¿no? Que es muy los Velociraptors de Jurassic Park. No lo Y había tiene esta pensado, onda ¿eh? como, sí, tiene esta onda como muy de aventura, muy de Jurassic Park, porque digo, es como años después de esta de Spielberg. Y entonces después entras a ya descubrir otras visiones. Y digo, creo que de ahí probablemente la siguiente fue la del 2014, la del Monsterverse, ¿no? La Sí, de claro, Jared la Edwards. primerita de todas estas, ajá. Sí, que creo que también es buena, o sea, creo que también le hace justicia porque sí retoma parte no del mensaje nuclear o antinuclear, pero sí el origen al menos está ahí, es un poquito más fiel Ajá, y sí aborda cosas padres esa película, ¿no? Entonces, creo que de ahí como que surge de ahí todo partimos, el ¿no? amor. Sí, exacto, sí, 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 y creo que los dos somos Ujú. como muy parecidos en eso, en que de ahí entras a descubrir ya las japonesas y las... Yo recuerdo que muy de vez en cuando en el 5 igual llegaban a pasar las japonesas, Ah, sí. Godzilla 2000 me parece, pero Ah, claro, súper sí. rarísimo, o sea, no era como que muy normal. Y la verdad, en aquel entonces cuando yo era niño y yo las veía, como que sí me causaba como conflicto, por así decirlo, que quizás la calidad de la animación no era la misma que Mm, la de Godzilla de los 90, como que sí se veía hasta cómo usaban maquetas y ese tipo de cosas. claro. Que Ujú. ahorita hablando bueno, ahorita que hablemos de Godzilla 54, va a tener un peso muy importante las maquetas, ¿no? Pero pues ya ahora que soy más grande, pues entiendo por qué las maquetas, por qué todo eso, el Y presupuesto lo pues, no valoras es el más, ¿no? mismo. Como desde un Ajá, punto de vista de artístico, el hablar de esas películas, como que a veces siento que la gente se burla o se ven, porque sí son ajá, películas chuscas, pero creo que es un poco el punto a ujú, cierta altura de esas películas, pero creo que como que caes en la convención de que así se ve, ¿no? Y que ajá. el Japón que está destruyendo es una maqueta, pero caes en esta onda de la ilusión, suspension of disbelief, que Ajá. crees, ¿no? O sea, y que decides creer y que es chido porque ves a los monstruos enfrentarse y creo que te dejas llevar más por el espectáculo que por si se ve real o no, ¿no? Y Entonces, aparte, en estas películas viejitas es parte de la esencia. Creo que si no ujú. fuera por esas maquetas, sería raro, feo, Sí, o incluso, por los ¿sabes? trajes, ¿no? Incluso, o sea, cómo Ajá. se ven.
de repente hay Ajá, películas en las que se ven los cables y se ve cómo se arruga el traje de Godzilla y es ajá, parte del lenguaje de la ajá. película, ¿no? Es como que parte del encanto. Y también creo que parte de la evolución de este monstruo es como pasó de algo muy serio, como la del Mm, 54, que ahorita vamos a hablar de algo demasiado chusco. No sé si has visto esa imagen de Godzilla que va como volando con su propio sí, impulso. O cuando pelea con Kong y le mete el el árbol así. árbol, sí. Dices, no manches, pero creo que es parte pues, de la evolución de este personaje. Si no fuera por eso, no sería un icono pop, principalmente allá en Japón, ¿no? Pero creo que es parte de, y pues creo que ha ido como regresando a sus raíces, bueno, a mi Ujú, parecer, sí. digo, a su modo, ¿no? Pero creo que eso ha sido como puntos clave para lo que ahorita vamos a hablar, ¿no? Sí, exacto, porque creo que algo de lo que dices es muy cierto que por eso sigue vigente, porque da para muchas cosas. O sea, las viejitas exploran ciencia ficción con alienígenas, con otros monstruos que aparecen porque sí hay elementos mágicos, recaen en lo cómico, en lo infantil. Ya después hay una evolución allá como abordar la ciencia ficción desde un punto de vista más serio y hasta nuestros días que es el volver a los orígenes. Y Ujú, también el lado, pues sí, como taquillero, ¿no? Porque sí, ujú. también puede ser eso. O sea, da para que sea un espectáculo visual de monstruos dándose en la madre y es entretenido de ver, o sea, no por eso, no porque seamos fans de las viejitas, significa que estas nuevas no las disfrutemos ver a King Kong y a Godzilla darse en la madre, porque a mí sí me Es gustó la parte de, película, ¿no? quizás sí es mucha mercadotecnia y todo eso, pero es Ujú. parte de ver a los monstruos ya golpearse. Y fue algo de lo que me gustó de la última, que dejaron un poquito de lado a los humanos y se centraron más en, Mm. pues, ahora sí que en los monstruos, en los golpes, todo eso. Sí, porque creo que eso también es importante, como que el lado humano siempre tiene peso en cualquier película de Godzilla. Incluso creo que muchas Ajá. veces el 70% de la película es como lo humano y Godzilla aparece al inicio, a la mitad y al final, ¿no? Sí, sí, hay veces en las que solo sale 3 minutos en pantalla y dices, no manches. Sí, hay veces en las que es súper pequeña su aparición, pero como que ya por tener en el título el Godzilla ya implicaba, pues sí, como un éxito en taquilla ya en Japón, ¿no? Ujú, Por ejemplo. ujú. Entonces, pues sí, esa es la evolución como a grandes rasgos de Godzilla. Y creo que antes de empezar a hablar como tal de la primer película y la versión gringa que salió de ella, creo que podemos empezar como estableciendo cuál es el origen específico del personaje, ¿no? O sea, porque aunque sabemos que surge como una metáfora a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial, hay un evento en específico que es como el catalizador directo a por qué los cineastas detrás de la película original quisieron contar esta historia. Lo único que sé es que Ishiro Honda, o sea, visualiza a Godzilla como si la bomba nuclear fuera un ser viviente. Sí, porque es como la representación de la ansiedad japonesa hacia la destrucción nuclear, ¿no? Porque te digo, la película sale en el 54, casi 10 años después de lo que pasa en Hiroshima y Nagasaki, pero ya más cercano a la película hay un evento que es este que te digo, que es como el detonante, literalmente, Ujú, a que ellos quieran contar esta historia de un monstruo que nace de la radiación nuclear, que es las pruebas que hicieron los estadounidenses para las primeras bombas de hidrógeno, que digamos que es la consecuencia después de las bombas nucleares, ¿no? O sea, ujú. se desarrolla la bomba nuclear y después empiezan a desarrollar las termonucleares, que son pues muchísimo más grandes y más fuertes que las bombas que se detonaron allá en Japón. Pues qué buen dato, ¿eh? Yo no sabía eso de las bombas de hidrógeno. Yo me quedé con que era una representación del dolor, por así decirlo, Sí, simbólica de la bomba nuclear. no, sí, y es que incluso hasta ahí, o sea, literalmente es una prueba que se hizo que se le conoce como Castle Bravo, que se hizo pues en las costas del Pacífico, que detonan una de estas bombas. Ellos estiman que va a tener un alcance, ¿no? La prueba. Sin embargo, es muchísimo más fuerte de lo que ellos esperaban. O sea, ellos tenían como que la estimación de que iba a ser 400 veces más fuerte que la bomba que se detonó en Hiroshima y termina siendo 1000 veces más fuerte de lo que fue. Entonces, se desproporciona esta explosión y un barco pesquero japonés que se encontraba como medio cerca de ahí, de donde se hizo la prueba, resulta afectado. Es un barco pesquero que los hombres contaban que vieron un destello en el cielo y después hubo como una lluvia de neblina. Entonces ellos regresan a Japón y presentan quemaduras y son diagnosticados como que han estado expuestos a radiación. Después de eso, hay uno de ellos, que es el que era el operador de la radio de ese barco, que muere debido a la radiación. Y se cuenta, él antes de morir, digo, no fueron sus últimas palabras tal cual, pero antes de morir sí expresó como que por favor se aseguraran de que él fuera la última víctima de la bomba, ¿no? Entonces, es este evento, esto pasa en marzo de 1954.
Estamos No hablando el me mismo año que inventes. sale, no, el mismo año que sale la película original. La película sale en noviembre Ajá. y esto pasa en marzo. Entonces Ujú. estamos hablando de que pasan 8 meses en los que sucede esto en Japón y renace como este miedo hacia las bombas nucleares. Ya como que el pueblo japonés empezaba a sanar un poco pues sí, esa herida que tenía, ¿no? A su honor, a las pérdidas humanas y de todas sus casas y edificios que se perdieron. Y entonces sucede esto y renace ese miedo y esa ansiedad hacia las bombas nucleares, ¿no? Entonces es de este evento del que parte la película y de hecho es la primera escena de la película, no sé si te acuerdas, así arranca. Empezamos en un barco pesquero, Ujú. los marineros ven un destello y el barco explota, ¿no? Digo, eso ya está Ajá, sí. ficcionado, pero de ahí sale y te digo, a mí se me hace muy interesante porque está basado en algo que sí sucedió y que fue el detonante para que los realizadores quisieran contar la historia de un monstruo nacido por la radiación. Pues te digo, qué buen datazo, ¿eh? Yo no me lo sabía. Yo nada más me sabía que era una representación de Ishiro Honda, pues lo que ya había dicho, una Sí, lo representación es. viva de la bomba nuclear. Y pues Sí. ahorita que analicemos más a detalle esta película, pues podemos ir hablando de eso. Pues bueno, pues vamos a entrar si quieres ya como tal al primer versus. Ahí le encargo a producción otra vez, de fondito el rugido, por favor. Y pues bueno, vamos a enfrentar primeramente a la Godzilla original de 1954 con esta versión americana que sale, que oficialmente se llama Godzilla King of the Monsters, que sale en Estados Unidos en 1956, 2 años después del original. Y pues bueno, antes de hablar de las películas, ya saben, la ficha técnica. Godzilla de 1954 la dirige el ya legendario Ishiro Honda, Ishiro Honda. con guión de él mismo, Ishiro Honda, y de Takeo Murata. Y creo que otro también crédito importante a destacar porque va a ser un elemento que va a permanecer, yo creo que durante toda la franquicia y todas las películas que hay, el compositor del score, que es Akira Ifukube, porque sí, el trabajo que él hace en esta película musicalmente hablando Ujú. es, Épico, sí, legendario, ¿no? sí, Ajá. por eso sigue hasta nuestros días. O sea, todos conocemos el típico tema de Tururún, tururún. y es que hay varios temas, esa es otra cosa. Ajá, Hay varios temas que salen de la película ajá. original, que se quedan y que siguen incluso hasta en las versiones japonesas más actuales. Y Godzilla, protagonizada por Akira Takarada, Momoko Kochi, Akihiko Hirata, Takashi Shimura, y la persona que está dentro del traje en esa cinta es Haruo Nakajima. Perdón por mi japonés, no, no, no soy muy bueno, pero bueno, él es porque obviamente algo de lo que vamos a hablar es cómo está ejecutado aquí en la cinta Godzilla, que es un traje, ¿no? Un traje de goma, un traje de Yo me lo cuero. imagino como de espuma. No sé, yo así me lo Sí, sí, imagino. parece. Y Ajá. entonces es él el que se pone el traje y creo que él es el que prácticamente en todas las películas de esa primera era, el que lo interpreta. Entonces él es Godzilla abajo del traje y la versión gringa, como ya les dijimos, ¿cómo lo podemos resumir? Básicamente es la misma película pero con escenas añadidas y se integran personajes que lo que van a hacer es recontextualizar las partes que están en japonés, traducirlas literalmente al inglés y crear como una línea ahí, pues sí, como Extra, rara. ¿no? Sí, o sea, como una línea paralela que transcurre a la cinta original. Pues en este caso es un personaje extra, como si estuviera viendo lo que vimos en la original, ¿no? Que es un Ujú. periodista. Sí, es un periodista que incluso él es el Ajá, que narra toda la cinta, ¿no? O ajá. sea, y algo que pasa es, o sea, digamos que esta versión americana nace de esta idea que como todo estaba en japonés, pero se quería llevar a un mercado extranjero, pues decidieron en lugar de doblarla, añadirle escenas con un personaje americano, como que para que fuera más fácil para el público estadounidense identificarse y tener como todas estas partes en japonés recontextualizadas a partir de este personaje y de otro personaje que él sí es un personaje japonés, que va a servir como, o sea, él es como un oficial, algo así, o como un militar, pero para lo único que va a servir para la historia es para ser el traductor de este güey. Y Ajá. como para que sea el que nos explique qué es lo que están diciendo en japonés, porque pues yo me imagino que en ese entonces era muy difícil que el público, digo así, hasta la fecha es difícil que el público gringo vea las películas subtituladas, pues Ujú. imagínense en ese entonces en los No, 50, ¿no? Entonces, estas escenas adicionales que se graban, las dirige un director que se llama Terry O'Morse, que es el que entra a dirigir a este ujú, actor y todas estas escenas que se añaden al metraje original. Y estos dos personajes que les digo que se integran, digamos, al cast original, es el actor Raymond Burr
que igual y lo ubiquen si han visto La ventana indiscreta de Hitchcock, que es el malo de esa película. Y este actor que les digo que este oficial japonés que sirve como traductor es Frank Iwanaga. Entonces, pues si quieres vamos a arrancar hablando de las películas. Igual vamos a arrancar con la sinopsis. ¿Cuál te avientas? ¿Te avientas la de la original o la gringa? La original. Va, venga. A ver, ¿de qué se trata Godzilla de 1954? No, la villana, ¿es cierto? No, pues trata de un ser extraño que nadie conoce, que de repente empieza a atacar ciertas costas, embarcaciones, como muy misteriosamente, ¿no? Entonces en ese momento, pues la gente o el gobierno no sabe qué es. Hay un biólogo, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, Biólogo o arqueólogo, ¿no? no, es Que, biólogo. Ujú. ajá, que es como que el que lleva las primeras pistas de este monstruo. Y pues está como emocionado, ¿no? Porque pues es un ser nuevo, ¿no? Como algo que no existe. Sí, que creo que es importante ahí destacar que este biólogo entra a decirles que se trata de una criatura prehistórica que estuvo como viviendo debajo del mar, pero que fue despertada y potenciada por las bombas atómicas, ¿no? Por las pruebas, por estas pruebas que ya mencionamos. Y bueno, ya después de esto vemos como la primera aparición de Godzilla. Antes destruye un pueblito. Entonces como que el gobierno está como asustado, bla, bla, bla. Y este ser pues empieza como a atacar puntos más delicados, ¿no? Y hasta que llega un punto en el que ataca a Tokio, ¿no? Entonces aquí es cuando se dan cuenta que es un peligro, ¿no? Entonces buscan una manera pues, de acabar con él y es ahí donde entra un doctor que es el que crea la bomba de hidrógeno. Entonces, Un ya destructor de como el oxígeno más bien, ¿no? destructor de oxígeno, ándale, Ujú. ajá. Entonces, pues ya le dan cuellito a Godzilla, echándole la bomba Sí. de destructor de oxígeno. Digo, fue como un resumen muy, 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 muy rápido, pero pues en sí de esto va esta película. Y bueno, básicamente, digamos que la gringa cuenta la misma historia, pero todo desde el punto de vista de este periodista gringo. Entonces, básicamente, tenemos la misma película recontextualizada, vista y narrada bajo los ojos de este personaje gringo, pero que, digamos, no le quita por completo la Ajá, analogía a lo nuclear, pero sí lo minimiza, ¿no? O sea, ajá, simplemente se menciona que se despierta por la bomba y ya, ¿no? Todo el mensaje nuclear, toda esta cuestión moral que la película original plantea, sí se queda muy quita y aquí insípido, ¿no? queda como una película nada más comercial ahí de un monstruo Ajá. X que aparece y ataca a Japón. Ujú. Y hay alguien que tiene que documentarlo, ¿no? Y ya. Exacto, y el que lo documenta es el gringo, ¿no? Que incluso en toda la película se siente como que es el güey que llega a, pues no a salvarlos, pero como que a plantar esa semilla de que salven al mundo, ¿no? Entonces se siente Ujú, como el héroe gringo que motiva a ujú, los personajes originales a hacer lo que hacen, ¿no? En ujú. la cinta. Entonces, creo que ya de entrada hablar de de cómo se le quita a la película o a ese metraje original esa capacidad de discurso de hablar de las consecuencias de la destrucción nuclear y sobre todo porque, por ejemplo, también se elimina ese mítico speech final de la cinta del 54 donde se habla que si vuelve a haber más destrucción o más pruebas nucleares, pues otro Godzilla puede aparecer, ¿no? Y es un claro speech al público en el que la película te está diciendo, esto es lo que va a seguir pasando si las pruebas continúan, ¿no? Si la destrucción nuclear continúa. Que un monstruo de esta magnitud aparezca y cause aún más daño, ¿no? Entonces, creo que desde ahí ya podemos hablar que la película original es muchísimo mejor Mil porque veces. Ajá. no le está quitando ese discurso que el propio Ujú. personaje ya tiene, ¿no? Así es, pues, o sea, bueno, ya hablando ya de la original, o sea, y desde todavía ni inicia la película y ya, a mí ya me había atrapado. Empezamos con el logo de Toho Ujú. y ya desde ahí empezamos a escuchar usan como una especie como de bombos, tambores, pum, pum. Y o sea, ya desde ahí te das cuenta que te Que son están las pisadas, narrando, ¿no? ajá, que son las pisadas, pero también es como parte de la musicalización, ¿no? Ujú. Entonces ya desde ahí ya te das cuenta que te vas a enfrentar, o vas a ver un monstruo pues, gigantesco, legendario, destructor. Imponente. O Ujú. sea, ya desde ese pum, pum, ya desde ahí digo, no manches, cuando la volví a ver dije, qué cosa, ¿sabes? Y me regresé en esa parte,
fácil 3 veces por la emoción, ¿sabes? De solamente escuchar el pum, pum. Entra ya la primera imagen de la película y Mm, es como el caminito de espuma, por así decirlo, que deja el barco. Y ahí vemos como a estos marinos como tocando guitarras, como de una manera muy tranquila. Y es ahí cuando aparece por primera vez como el destello y sí. ves como la destrucción, ¿no? O sea, ya desde ese, o sea, te estoy hablando que llevamos, ¿qué? 2 minutos o menos de película, ya te cambiaron las emociones. Primero el pum pum del tambor, después Ujú. como la tranquilidad, como el viaje de estos marineros. Digo que están hasta tocando una guitarra, como que le están pasando muy Sí están chido. jugando cartas, Ajá. ajá. Y de repente ven el destello y sonoramente cambia también todo el ambiente, pues, a uno de destrucción, incluso hasta de silencio, y es cuando ¡pum! Llega como me imagino que ese rayo que saca, ¿cómo se llamaba? Su aliento atómico, ¿no? Ándale, ese. Ujú. O sea, ya desde ahí, o sea, y no te muestran nada del monstruo más que el destello y ya, o sea, solamente con ese montaje, sin necesidad de ver físicamente al monstruo, ya te contaron la destrucción, te contaron el poder que tiene. O sea, ya desde ahí dices, no manches, pues, ¿qué es lo que voy a ver, no? Sí, y la película se toma su tiempo en mostrarte a Godzilla. Creo que Godzilla sale hasta la mitad, ¿no? Cuando lo vemos por primera vez ahí en la isla Odo, sí, ahí es la primera vez que lo vemos y sí pasa bastante tiempo. O sea, Ujú, y creo que está muy cool que la película empieza con todos esos elementos que dices, ujú, sonoros y visuales, que ya te están estableciendo un conflicto y pasa como, no sé, como unos 10 minutos en lo que te establece a los personajes, que es este ujú, biólogo que ya mencionamos y aparte hay, digamos, un triángulo amoroso ahí en medio que creo que está bastante interesante también de platicar, que es este científico que ya mencionabas hace rato, que es doctor Serizawa, que es el que diseña esta arma que al final va a destruir a Godzilla. Y está la hija del biólogo y otro chavo que es igual como militar o como policía, que ellos dos están enamorados, pero en sí la hija del biólogo estaba como enamorada o comprometida con Serizawa. Entonces se crea ahí como un triángulo amoroso también medio interesante, como cuando la estaba viendo hasta pensé que era como un poco como el sentimiento hacia, digamos, como de cómo se desarrolló la guerra, es decir, como que al principio era como esta idea de los avances científicos y de esta carrera por desarrollar la bomba, pasa lo que pasa, hay esta destrucción y entonces ya el pueblo se vuelca hacia la gente, ¿no? Entonces hay como eh, digamos, una mini metáfora ahí de cómo se dejó de lado ese lado científico, ¿no? Representado en este triángulo amoroso, y mejor se optó más por una cuestión más, pues, militar o más humana, ujú, ¿no? ujú. Entonces está eso. Y creo que también está interesante lo que planteabas hace rato de el rol de este biólogo, que él lo que quiere es preservar a este monstruo, porque como dices, Ajá, es una nueva especie, él piensa como científico y quiere estudiarlo y entender cómo es que resiste la radiación, ¿no? Y ujú, por otro lado está este doctor atormentado porque, y creo que viene a ser como el Oppenheimer de la historia, ¿no? ujú, Y como un Oppenheimer que al final él terminó pues bastante arrepentido de su creación, ¿no? ujú, Terminó pues sí como bastante perturbado por las afectaciones ujú. que algo que él creía que iba a ser un beneficio, pues al contrario, ¿no? Trajo destrucción y muerte. Incluso los motivos que tiene él para acceder a prestar el arma, o sea, antes de eso él se negaba, bueno, ya lo hablaremos ahorita, pero Sí. cómo se niega y la imagen tan poderosa que nos muestran para que él acceda a prestar su arma, ¿no? Sí, porque, y creo que eso es algo que se le quita, ya hablando de la gringa, eso se elimina casi que por completo este cuestionamiento moral de este personaje, de si sí dar el arma o no, por miedo a que sea usada con otros fines, ¿no? Con fines pues para detonar la guerra. Justo como dices, como Oppenheimer, ¿no? Exacto, sí, y creo que al final, al final sí se usa esta bomba, pero al final este güey se sacrifica, ¿no? Ajá. Y se sacrifica habiendo quemado todo, digamos, todo Sus archivo notas, sus libros, ajá, todo lo que tiene que ver con la creación o el futuro ajá, desarrollo de esta arma, ajá. y él muere, digamos que con el secreto, ¿no? Entonces, al final su sacrificio exacto, su sacrificio es para llevarse consigo eso que pudo haber traído más destrucción, y por ejemplo, la versión gringa, siento que se vuelve más un acto heroico que él hace, porque nunca existe este cuestionamiento moral de si debe o no debe Ujú, dar el arma, o al menos no tan profundo como lo es en la versión original. Y entonces
termina siendo un acto heroico ahí insignificante y banal, ¿no? Entonces, es ahí, por ejemplo, donde podemos hablar porque creo que está cool hablar de cómo una versión gringa existe desde que existe el personaje, porque en la actualidad sigue habiendo versiones gringas, ¿no? Versiones Ah, gringas y muy de exitoso. franquicias muy exitosas y que están lejos del espectáculo visual que están huecas, no te están contando Ajá, realmente nada. Entonces, esto viene desde los inicios de la ajá. franquicia, ¿no? Sí, porque justamente, ahorita que mencionas eso, Ujú. en la original sí se siente como ese dolor del pueblo japonés con la bomba, la destrucción. O sea, se ve que ya es un pueblo que ya hasta cierto punto reparó las cosas. Se ven ciudades pues perfectamente modernas. E incluso ya no vemos ese Japón rural que antes se veía mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya vemos un Tokio muy moderno, bien establecido, y de repente que llegue este monstruo y te destruya todo, y el dolor de las imágenes, de cómo te muestra eso, es que las imágenes que te muestra Ishiro Honda, dices, no manches, por ejemplo, antes de que lo veamos por primera vez, cuando sale de las lomitas, esas de atrás, Sí, un día, bueno, una noche antes ataca un pueblo, no sé si te acuerdas. sí. Y también hacen uso de las maquetas. Entonces vemos un pueblo de noche, la tormenta, y hasta las palmeras, como si estuviéramos en un huracán, ¿sabes? Sí, es una fuerza de la naturaleza. Ujú. Ajá. Y vemos que ya se van a dormir y de repente otra vez escuchamos el tambor que escuchamos al inicio, pum, pum, y todas las casas cómo se levantan, cómo está el sufrimiento. Creo que sale un niño, un chavo, y sale como a la calle ya todo mojado por la tormenta y como sufriendo. Y dices, no manches, ya con eso, y sin mostrarnos a Godzilla todavía. Qué destrucción, qué imágenes, la música, el tiempo que se dan para mostrarte ese sufrimiento. Y pues tal cual, eso mismo pasa cuando Godzilla ahora sí destruye Tokio. Las imágenes de las madres, los afectados, los albergues, dices, no manches. Y pues sí, es un arma para mí de destrucción muy bien representada. Y creo que eso es algo que perdió la versión gringa Ujú. y las versiones gringas modernas, que me gustan, pero como dices, no tiene ese fondo, no tiene ese poder, hasta histórico, ¿no? Porque pues, te estamos dando una época muy dolorosa del pueblo japonés. Sí, totalmente. Y aparte, ahorita ya que mencionabas, por ejemplo, la destrucción de Japón, toda esa escena visualmente hablando es impresionante. O sea, tenemos a Godzilla de fondo, la silueta, digamos, dibujada por las llamas de la destrucción que va dejando a su paso. Ujú. Hay varios, y creo que también algo que no se valora mucho de digamos, por esta imagen que se tiene en las películas viejas de Godzilla, es lo bien que se ve por los efectos. Hay varios planos Ajá. que venden a la perfección la escala y el tamaño, o sea, donde vemos a gente corriendo o gente asomándose de sus ventanas y de fondo tenemos este monstruo gigante que creo que, por ejemplo, a esta película le viene muy bien el que sea en blanco y negro y el que esas escenas, digamos, sean de noche, porque esconden un poco, digamos, cómo se ve el traje, ¿no? Ujú. Entonces, esos elementos hacen que esta película sea como, o sea, incluso hasta hoy, visualmente te la crees, ¿no? Y si crees Sí. que un monstruo, que ese monstruo está ahí, está atacando a esas personas. Y sí hay varias escenas, como dices, bien desgarradoras. Hay una escena donde específicamente creo que es donde lanza por primera vez su aliento atómico y literalmente le da a las personas, ¿no? Y pues Ujú. podemos asumir que se queman, ¿no? O sea, mueren carbonizadas probablemente como murieron las personas ahí en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces, como Ajá. dices, es un arma bien representada y que sí, digo, después de todo eso vienen las escenas en el hospital, en los albergues, donde incluso vemos a los científicos midiendo la radiación en niños y así como con cara de, pues no, o sea, no hay nada que hacer porque al final de cuentas a lo mejor sobrevivieron al ataque, pero van a sufrir las consecuencias de haber estado expuestos a la radiación. Y creo que es la clara referencia a lo que deja consigo, o sea que aunque digamos al final derrotan a Godzilla, ¿no? Las consecuencias ahí van a seguir, la Ujú. destrucción ahí va a seguir, las enfermedades por la radiación ahí van a seguir y no se borran como que con tan buenas intenciones, ¿no? Entonces, creo que eso está muy bien. Y hay un plano en específico que me gusta mucho, que es cuando Godzilla llega por primera vez a Japón y que lo vemos a él a través de una como jaula y hay pajaritos dentro de la jaula. Entonces da como que la impresión de que Godzilla está dentro de la jaula y creo que Ajá. es un plano que resume a la perfección los temas de la película, Ujú. ¿no? La humanidad tratando de domar las fuerzas de la naturaleza,
que pues bueno, obviamente hablando de las bombas atómicas y de cómo los científicos quisieron, digamos, amaestrar las reacciones químicas con un propósito y cómo eso, pues sí, al final le salió el tiro por la culata y fue una invención pues catastrófica y que lo único que trae es muerte y más guerra, ¿no? Y pues finalmente vemos, ya para resumir todo esto, pues un Japón destruido. Y digo que eso es lo que a mí en lo personal me atrapó mucho, mucho, mucho esta película. Las consecuencias de lo que dejó el paso de este monstruo. Y siguió, o sea, por ejemplo, hablando también de las afectaciones, las quemaduras que dejó a los que vivieron para contarlo, ¿no? Y que Ujú. son esas quemaduras son las que inspiran el look de la criatura como tal, ¿no? O sea, este look como agrietado, como, pues sí, como, vamos a decirlo, como de llagas que tiene Godzilla, Ajá. está inspirado en esas quemaduras que dejó a las víctimas o más bien a los sobrevivientes de las bombas, ¿no? Entonces creo que es una metáfora súper efectiva y que de nueva cuenta se pierde en la versión gringa. Creo que una buena forma de ver estas dos películas es como, eh, digamos, lo que pasa en la gringa puede ser canon, sin que afecte a la original, pasa de fondo y pasa así. Él es un personaje que probablemente hasta pudo haber estado en el fondo de la original, pero algo que tampoco me gusta mucho al quitarle este comentario social y digamos político también, es que se siente todo el tiempo como un lenguaje muy condescendiente hacia los japoneses, ¿no? Porque todo el tiempo este personaje gringo hace mención a que el pueblo japonés está sufriendo mucho, a que no se ve como la esperanza, ¿no? Él es el que convence a Emiko de que vaya a convencer a Serizawa de usar su destructor de oxígeno y al final termina la película y no te vas sin nada, o sea, Ujú. sales, pues sí, sin ningún, no porque una película tenga que darte una lección o una moraleja, digo, para eso existen las fábulas, ¿no? Y es una Ujú. cosa muy infantil, pero sí le quitas todo poder discursivo a la Ajá. película, que creo que es el propósito original de esta cinta. En su momento no se creó como pensando en que iba a haber más de 30 películas que son las que hay hoy en día, que iba a ser una franquicia que iba a durar hasta nuestros días, ¿no? Se creó como pues sí, como un reflejo del temor que tenía el pueblo japonés a toda la destrucción que pasaron, ¿no? Y que después se ha ido transformando y lo vamos a hablar con las siguientes dos películas, pero creo que sí es importante, o sea, por ejemplo, invitarlos a que si ustedes están escuchando este podcast porque son fans de Godzilla por las versiones americanas actuales, pues se den la oportunidad de ver la versión original japonesa porque descubres el potencial que tiene narrativamente hablando el personaje y que va a algo pues mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo a ir a ver una película, comerte tus palomitas y ver a un simio y a un reptil gigantes darse la madre, ¿no? Va a algo mucho más humano y algo que pues sí te llega, ¿no? Porque sí es doloroso ver, aunque son maquetas, ver los edificios destruidos, las casas, las calles, ¿no? Toda esta afectación que pues sí está basado en algo real. Entonces creo que podemos ir cerrando como este primer versus a decir que obviamente la versión japonesa es infinitamente superior. No sé si tú Muchísimo tengas algo más mejor. que decir. No, pues, o sea, aquí en las notitas que tengo, la creatividad de resolverlo con las maquetas y y los efectos prácticos que utilizaron, cómo destruye las líneas de trenes, y que son puras maquetas. Y creo que es algo que ahorita habías mencionado, que le da esa magia que sea en blanco y negro. Yo creo que si esta película hubiera sido grabada a color, o sea, en blanco y negro, luego son maquetas, ¿no? Pero como que Ujú, te dejas ir con la fantasía, ¿no? De que es real. Pero sí. yo creo que si hubieran sido a color, hubiera sido una producción hecha ya más recientemente, bueno, más para acá, pues. No, yo creo que no te la creerías, como que, no sé, luego dirás, esta es una maqueta, se ve falsito, ¿no? Y en Sí, cambio, aparte caes en la blanco y convención de negro, la estética. Ujú, ajá. Y pues también va de la mano de la seriedad del tema y del fondo, que creo que se llama maqueta o no, queda como en segundo plano. Y pues la verdad es que realmente lo resolvieron muy bien. Y pues creo que usaron efectos prácticos que hoy en día a veces se extrañan. sí, sí, mucho, porque sí, y creo que es algo que, por ejemplo, te compartía en estos días que estábamos preparando el podcast, que si a ustedes les gusta esta faceta de Godzilla y, digamos, la extrañan o que ya es algo que muy difícilmente va a volver a pasar a películas ya de este nivel, incluso Ujú. las japonesas, cada año se hace en Japón pues sí, como una convención de Godzilla que se llama Godzilla Fest
en la cual hacen cortometrajes usando los trajes, digamos, ya son los trajes más nuevos de las versiones como 2000eras, pero sigue siendo esta idea de los trajes y ver a los, pues sí, a los actores dentro del traje peleándose unos contra otros y ver las maquetas y como esta cuestión más práctica que dices y más Ajá, sí, palpable, sí, sí. que los pueden consultar ahí, incluso hay varios en YouTube, ahí en el canal oficial de Godzilla que pueden ver y que son muy padres, son muy buenos y creo que esta cuestión como más pura de lo que es los orígenes del personaje y preservarla hasta nuestros días es muy, muy valioso, ¿no? Y como decía, si quieren como adentrarse a este mundo, vean la original. La versión gringa, pues, no es que no la recomiende, pero no se van a llevar como el mismo sabor de boca. Entonces, vamos a pasar ahora sí a hablar de estas otras dos películas, las dos versiones japonesas más actuales que hay. Y si quieres, me arranco con la sinopsis de Shin Godzilla, que yo no la había visto, he de aclarar. Es la primera vez que la vi para este podcast. Y la verdad es que me gustó mucho, pero bueno, vamos a empezar con la sinopsis. Básicamente, esta película no toma como antecedente nada, es una película y una nueva versión por completo de Godzilla, en la cual seguimos prácticamente al gabinete gubernamental de Japón lidiando con la catástrofe que es la aparición de Godzilla, ¿no? Entonces, aquí tenemos a un Godzilla que es una criatura marina que consume desechos atómicos liberados por una empresa estadounidense y que eso pasa, digamos, en los 50, muy ligándolo a la época en la que surge el personaje y reaparece en la época actual, en Japón. Y creo que algo padre de esta versión es que Godzilla tiene varias versiones, como que va evolucionando, ¿no? Entonces, primero Godzilla ataca y sale como un monstruo marino, y poco a poco, conforme va avanzando la historia, este personaje va evolucionando y se va volviendo una versión pues muchísimo más fuerte y catastrófica, ¿no? Al borde de casi llevar a la destrucción total a Japón. Y como les digo, básicamente toda la cinta se centra en el gabinete, en la burocracia, tal cual. Es una película de burócratas, y que es algo que se aleja completamente como de todo lo que hemos visto antes y se acerca a ver de una manera pues bastante realista cómo sería tal cual el que un gobierno se enfrentara a una amenaza de este tamaño, ¿no? Entonces, de eso va Shin Godzilla. ¿Y de qué va Godzilla Minus One? Y bueno, esta película pues transcurre un poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que aquí algo muy importante de esta película es que retoma estos temas de derrota, de tristeza por haber perdido la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos en un Japón destruido que va poco a poco reconstruyéndose y de repente llega este nuevo ser, algo nuevo para ellos, algo completamente desconocido y vuelve a destruir a Tokio y otras, me parece que otras ciudades igual de Japón las destruye y pues quedan otra vez como con esta sensación de derrota, de destrucción. Entonces la película te muestra cómo vuelven a superar esta destrucción y pues literal, los hombres vuelven a ir como a una nueva guerra para enfrentarse a este monstruo, ¿no? Por segunda ocasión sacrifican sus vidas, ¿no? Para pues, derrotarlo y se puede decir que esa es como la sinopsis rápida de Minus One de cómo volver a enfrentar una nueva guerra, ¿no? Pero en este caso, en vez de ser una nación o algo así, un ejército, pues es un ser extraño, ¿no? Que en este caso, pues igual es representado como la bomba atómica, quizás, muy parecido como a la original, y es algo que me gustó muchísimo, que creo que es no es que sea como el remake del original, pero sí es como un gran homenaje de la del 54, aunque eso sí, no es un remake. Sí, creo que es como verlo desde otra perspectiva, ¿no? Porque algo que es muy evidente en la del 54 es que todo el tiempo estamos como en los principales involucrados, ¿no? Como en los científicos y demás. Y aquí, por ejemplo, el personaje principal es un piloto, expiloto kamikaze, que Ajá. es juzgado todo el tiempo porque no se sacrificó, no hizo su labor, no explotó contra el enemigo. Creo que aquí hay que dar la referencia de que es un Ujú. piloto kamikaze. Un piloto kamikaze, por lo que tengo entendido, eran pilotos que literalmente iban a sacrificarse para ya sea detener buques o ejércitos. Ujú. Y pues literal se mataban, ¿no? Para Sí, que como luego... por una cuestión de honor, ¿no? O sea, como Ajá, un sacrificio propio, como por tu pueblo, por tu nación, ajá, una cuestión muy nacionalista, y que era simplemente un sacrificio, pues sí, como, pues muy vano, ¿no? Como que para sí, nada. sí, sí, Y creo que está padre que la película empieza ya al final de la guerra, incluso creo que ajá, ya sucedió Hiroshima y Nagasaki para ese punto de ajá, la sí, sí, historia, sí. ya está muy cerca de terminar, y entonces él aborta la misión en la que lo mandan
llega a la isla Odo, que justamente es la misma isla en la que en la película original aparece por primera vez Godzilla, y lo juzgan, desde ahí empiezan a Ajá. juzgarlo, ¿no? O sea, Es pero algo que va a cargar durante toda la película. Ese peso de que él fue el kamikaze y no hizo su labor y quizás a base de eso hubo mucha destrucción, ¿no? sí, que lejos de ser como por una cuestión nada más de miedo, también es por considerarlo ya insignificante. O sea, ya prácticamente Ajá. la guerra ya estaba terminando con ellos perdiendo y él ya no le Ujú. ve el punto a, pues sí, ese que Ajá. sacrificio, ¿no? Entonces, creo que eso está padre y creo que antes de empezar a debatir, porque creo que aquí el debate sí está un poquito más fuerte porque ambas me parecen versiones muy, muy buenas. Ajá. Te digo, tocan temas, por un lado tenemos Shin Godzilla, que nace, digamos, al estar situado en una época actual, le quitas esa cuestión de la Segunda Guerra Mundial y de Ujú. Hiroshima y Sí, Nagasaki, como muy pero burocrático, ¿no? sí, pero que sí, digamos, nace como hasta cierto punto como una crítica fársica, digamos, Ujú. de cómo Japón, o más específico el gobierno japonés, lidió con el terremoto que hubo en el 2011 y Claro. Ajá. con una catástrofe que hubo en una planta nuclear Ajá. derivado de este terremoto, porque hubo una afectación en esta planta nuclear y entonces parte como de la solución que el gobierno japonés dio fue liberar los desechos nucleares, desechos radiactivos al mar, ¿no? Entonces, de este evento parte este director, el Hideaki Anno, para Ujú. desarrollar esta historia en la cual Godzilla no es, digamos, hijo de la bomba nuclear, sino que es consecuencia del desecho de estos desechos radioactivos y que viene a representar muy bien, por eso toda esta cuestión burocrática, como un gobierno, por toda su estructura y por cómo funciona, digamos, incluso la propia democracia de cualquier país, se entorpecen los procesos de resolución o como la respuesta militar por todas estas, digamos, los rangos que hay, ¿no? Desde el primer ministro, todos sus asistentes, todos los demás ministros y demás. Y creo que está cool porque puedo decirlo, es como que la primera película de Godzilla que realmente me aterró Ajá. por cómo representa esas, digamos, limitaciones humanas, Ujú. por eso, por la burocracia, ¿no? Y ya más por cómo Luego, está si te das representado el cuenta, monstruo. los jefes son puros viejitos, o sea, Sí, como sí, claro, y que es algo clave, bravos, ¿no? porque los que al final vienen a resolver el problema son como los jóvenes, ¿no? Y los Ajá, nuevos sí, sí, sí. políticos y demás, ¿no? Digo, por un lado tenemos eso con Shin Godzilla, esa crítica al gobierno, y que en Godzilla Minus One también hay una crítica al gobierno, porque todo el tiempo se habla de cómo Japón entró a la guerra sin pensar en el pueblo, sin Ajá. pensar en si podían ganar o no, simplemente entraron, y eso como todo por una cuestión de honor y de valentía, digamos. Y Y al final patriotismo. patriotismo exacto, y al final los que pagaron las consecuencias fueron las personas comunes y corrientes, ¿no? Y entonces viene esta cuestión como humanitaria de decir, no vale la pena sacrificarte por algo que no es directamente tuyo y Ajá. que en su lugar vale la pena vivir tu vida como por aquellos que ya no están, ¿no? Ese es como el mensaje. Entonces, digamos, una va por un lado más humano y otra por un lado más político, ¿no? Pero creo que ahí estaría cool preguntarte a ti cuál te parece mejor, porque yo sí tengo ya como que claro cuál es la que me gusta más. Pero a ver tú. O sea, a mí me gusta, o sea, creo que ambas películas son muy buenas. Por ejemplo, te digo que a partir como de la época de los noventas en adelante, como que yo me perdí con todo este mundo de Godzilla. Y mi primer reencuentro, por así decirlo, fue Shin Godzilla. Y la verdad es que sí quedé como impresionado. Y el diseño que crearon de él, pues es Uf, completamente diferente, ¿no? mucho. Y, o sea, sí me gusta mucho, pero en lo personal me gusta más Minus One. ¿Por qué? Porque, como te decía, es como un homenaje a la clásica y manejan estos temas post Segunda Guerra Mundial. Bueno, ni siquiera post, bueno, sí post Segunda Guerra Mundial, pero a días o meses, ¿sabes? Sí. Y se siente, o sea, a comparación de la del 54 se siento más como esa tristeza y esa desesperación de un lugar literalmente en ruinas y cómo se levantan y cómo otra vez se caen por la destrucción del monstruo. Y te digo, el simple hecho de que sea como un homenaje al original, para mí fue ya como que lo que demerita que para mí sea la mejor película, al menos de los últimos años de este monstruo. Ujú. Yo me voy con eso, de que Minus One es mi favorita, porque es ese homenaje perfecto a la original.
Yo, por ejemplo, fui a ver Minus One ya como habiéndome sumergido como en todo el mundo de Godzilla, las películas clásicas japonesas y demás. Ir a ver esta fue eso, ¿no? Como el regreso a esos orígenes, el regreso a ese tono más serio y esa crítica social. Pero he de decir que sí me sorprendió mucho Shin Godzilla y la verdad es que sí, yo la considero superior. Por eso que te digo, o sea, por una cuestión más de, porque digamos Godzilla Minus One apela más pues sí, como al lado humano, que no está Ujú. mal, al contrario, creo que su mensaje es súper poderoso, pero lo que retrata Shin Godzilla creo que es incluso mucho más Ajá. aterrador, ¿no? Incluso el final me parece, o sea, Muy- sí me parece muy, muy terrorífico, ¿no? Porque, Ujú. como ya dije, en esta versión Godzilla tiene como varias evoluciones y demás, y al final como que se da a entender que la última o la siguiente evolución que pudo haber seguido Ujú. es como Godzillas humanoides, ¿no? O sea, como literal miles de Godzillas desprendidos Eran de como él. xenomorfos, algo así me imagino. Exacto, sí, 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 Pero totalmente. con estas placas en la espalda. Y creo que ya hablando de el contexto actual, Ujú. Minus One es de época, no por eso no está actual su mensaje, lo está, pero creo que cómo lo ilustra y cómo lo narra aquí con toda esta cuestión de que a pesar de que todos los avances tecnológicos, todo el armamento, todas las estructuras que hay como para manejar esta clase de crisis, la raza humana se ve superada por una fuerza, pues sí que lo manejan así en la película, que es una encarnación de Dios, ¿no? Que es una fuerza de la naturaleza imparable y que el único modo de pararla es pues literalmente congelándola y que al final me gusta mucho que Godzilla no, como que no explota, no desaparece, Ah, no sí, se sí, sí. desintegra, queda ahí casi casi como si fuera un monumento histórico, como si fuera un recordatorio para el pueblo japonés de todo lo que está mal y de cómo los problemas no se solucionan nada más por que pase el tiempo o porque, o como decía hace rato, como por bonitas intenciones, sino que siempre está ahí como ese recordatorio y eso como que en la cola de Godzilla estén estas figuras humanoides. Es igual como un recordatorio de lo cerca que estuvieron de, pues, ser prácticamente aniquilados, ¿no? Porque creo que No solo ellos, creo que te dan a entender que toda la raza humana pudo haber ujú. desaparecido. Sí, porque como que se da a entender que Godzilla, en esta idea de que es un ser superior, quiso evolucionar de un modo en el que pudiera atacar a la raza humana directamente, ¿no? Porque si lo vemos así, pues su tamaño y su inmensidad no lo hacían ¿cómo decirlo? Como el rival perfecto para la humanidad, ¿no? Se veía limitado por no ser tan ágil o no ser tan pequeño como a la altura de los seres humanos. Y entonces eso, como ese recordatorio de lo cerca que estuvieron de la aniquilación, a mí me parece como cómo trasladas una idea del siglo pasado de la destrucción nuclear a algo súper actual como es las limitaciones humanas, las limitaciones gubernamentales y la incapacidad de eso del Ujú. gobierno ante las catástrofes, porque en algún punto de la película lo mencionan como no se puede matar porque no estamos enfrentando a un huracán o a un terremoto, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas las que hemos visto. O sea, yo me acuerdo mucho cuando sucedió esto de Japón del terremoto, verlo en las noticias y ver la destrucción, y como que, cómo tomas esa metáfora que es Godzilla para ahora usarla y darle un nuevo propósito, creo que es lo que a mí me parece como de mucho valor en Shin Godzilla. Pues bueno, o sea, creo que ya nos hablaste muy bien de todo el fondo, que en este caso es la burocracia, lo político. Creo que de ese tema pues ya no hay que ahondar porque creo que ya lo explicaste muy bien. Pero Ujú, aquí en las notas que yo puse mientras veía la película, es que es algo que lo hace diferente a quizás otras versiones de Godzilla, es el propio Godzilla, ya que aquí lo subrayé como una versión muy, muy, muy extraña. O sea, es demasiado hasta terrorífico, podría decir yo. sí, sí da miedo. O sea, el simple hecho de verlo salir del mar como tipo gusanito, o Sí, bueno, sí parece como como una lagartijas larva sin ahí. patas, ahí bien Ujú, raro, ajá, y como va expulsando su sangre, ¿no? Pero bueno, después de esto lo vemos ya, o sea, la única vez que lo vi como desesperado y en movimiento, por así ujú, decirlo, fue cuando está como cargando y creo que en la película lo mencionan que es como un reactor nuclear que necesita enfriarse. Entonces, desesperado, corre al agua y ver esa desesperación de ese monstruo y por primera vez verlo, vamos a llamarlo atlético o en ujú. movimiento. O sea, cómo regresa al Sí, como agua más ágil, ¿no? desesperado. Ajá. Y Ujú. cómo regresa al agua desesperado, para mí fue como de wow, ¿no?
Ya cuando posteriormente regresa y lo vemos prácticamente todo el tiempo con esta postura fija, casi casi como una estatua y donde casi no hay movimiento, es para mí lo que lo hace extraño y muy diferente a lo que vemos de otros Godzillas. Y justamente hice esta comparación mientras yo veía las películas, comparé la primera aparición de Minus One, cómo llega a la isla y derrumba esta torre como de control y Ujú. ataca a los soldados, y vemos un Godzilla muy ágil, ¿no? Y lo comparé con la versión de Shin Godzilla, y es un Godzilla pues muy tieso, por así decirlo. Claro. Incluso la mirada, a pesar de que tiene unos ojitos así chistosos, a la vez da miedo, esos ojos blancos como de peluche, no sé cómo Sí. decirlo. O sea, pero ya verlo ahí es como, Parece. wow, ¿qué es eso, no? Ujú. Y sí, para mí Shin Godzilla, ya hablando tal cual del monstruo, lo catalogo como una versión muy extraña y esa cosa extraña y diferente es lo que lo hace terrorífico, cosa que quizás otros Godzillas no me han generado, ¿sabes? Sí. Oye, y hablando ya como tal o sea, del monstruo, de su diseño, de la Ujú. amenaza que es, ¿cuál te parece mejor? ¿El de Shin Godzilla o el de Minus One? Creo que en diseño, Sí, en todo, o sea, o sea, ¿con qué Godzilla te híjole, quedas de los dos? Tal cual con el monstruo. Ya mira, hablando de todo. ajá, yo me quedo con el de Minus One, porque es como la versión remasterizada del Godzilla clásico que conocemos ya en general. Sí. Y Shin Godzilla es una reinterpretación muy bien hecha también, pero yo me Ujú, quedo más con el de Minus One porque soy como más clásico, ¿sabes? Me gusta más lo clásico. Y aquí también bueno, tuve la oportunidad de verla en cines. ¿Y te acuerdas ujú. de la escena de Minus One donde van en el barquito y los va persiguiendo? Y le Ah, van... sí. O sea, la parte donde sale, así como del agua y los va persiguiendo, no manches, esa parte me dio como miedo y ansiedad. Y creo que es algo, un miedo que quizás no me generó el de Shin Godzilla, Ujú. porque me generó otro tipo de miedo, como más fantasioso. Bueno, no es como que sea muy real ver un Un monstruo gigante. monstruo del tamaño de Ajá. un edificio, ¿no? Pero Sí. creo que el realismo y la naturalidad, más bien el Ya. realismo de Minus One me Ujú, genera como más miedo. Y yo por eso le doy como ese punto ganador a esa versión. Y ujú. digo, más aparte, para mí es una versión, como ya lo decía, como muy basada en la primera película. Y que también para mí fue como, wow, eso me gustó mucho, 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 mucho. Sí. Sí, aparte, algo que me gusta mucho del Godzilla de Minus One es como las espinas van como que Sí, 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 como brotando saliendo, ¿no? cada Cuando se va que, como que cargando. va recargando el Ajá, aliento. Eso se me hace muy cool porque cuando lo ajá, libera todas se contraen y es ajá, como una cosa física que ya representa esa liberación de energía, ¿no? Porque ajá, creo que algo que podemos estar de acuerdo es que el aliento atómico de Godzilla es pues sí, ajá, como esa liberación de esta energía nuclear, esta radioactividad que tiene y que la tiene que liberar porque creo que no lo hablamos en la pasada, pero ajá, sí existe esta idea de que, al menos en estas dos versiones más actuales, de que es un ser como en dolor, ¿no? O sea, que está sufriendo ujú, su propia existencia, ¿no? Y se ve, ajá, por ejemplo, con la primera aparición del Godzilla de Shin, que ajá. va dejando sangre, ¿no? Y que tiene, como Así dices, que como tiene que unas regresar, branquias, ¿no? ajá, Sacando que la, tiene que regresar al mar a apagar ese reactor que trae casi, de casi la manera dentro de sí. desesperada en cómo lo hace. Sí, Sí y se nota aparte, como un Godzilla sufriendo, como lo menciona, cosa que ujú. nunca había visto en otras versiones, simplemente es ahora sí que el monstruo destruyendo, pero nunca había visto como esta versión, pues, de que realmente está sufriendo como cualquier ser vivo. Sí, ser vivo y sufriendo las consecuencias de la radiación, porque aunque es capaz de sostenerla, pues Ujú, sí tiene afectaciones en él, ¿no? O sea, y por ajá, ejemplo, creo que en Minus One también tiene como ese plus de que sí se ve tal cual, y creo que es algo que nunca había visto en otras versiones, como cuando hacen mención o hay una escena donde se ve que explota una bomba atómica, me ajá, parece que igual creo que hace referencia como a las bombas de hidrógeno y a las pruebas que hablamos al ujú, principio del capítulo eh, y se ve como casi, casi que le carcome la piel y ujú, termina por tener esta apariencia, como ya dijimos, como agrietada, como con llagas, ujú, que es la que ajá, tiene y justo en referencia a las víctimas. Y fíjate que yo, aunque me gusta mucho también lo clásico y esta versión de Godzilla, sí me quedo con la de ajá, Shin porque me gusta más la idea de las evoluciones, como que ajá, en esta lógica de que es un ser que está mutando por la radioactividad ujú, me parece más lógico y creo que narrativamente funciona más como que la dimensión, no solamente de su tamaño, sino como de la amenaza vaya creciendo conforme avanza la película, se me hace más efectivo
que no sé, como que se enfrenten al mismo al inicio que al final, ¿no? Porque sí, al Fíjate final, que- por ejemplo, ah, algo que me gusta mucho es cómo libera su aliento atómico el de Shin, que se le abre como la quijada de abajo y como tipo tiene como esta, depredador, ¿no? Así, sí, se ve de una manera súper, muy extraña, ¿no? Y también me gusta el color que toman morado. Creo que no lo habían tomado antes, ¿no? no, Siempre es como la azul primera, siempre había y sido azul, blanco. sí, Ajá, sí, y se ve, la verdad es que se ve imponente, incluso me ajá, gusta cómo tiene como esta apariencia como si fuera un soplete, como que no es ajá. el Sí, sí, rayo sí. fijo, sino como que es delgadito y Ah, como de después se menos a más, va, ¿no? sí, no, sí, Sí, y sí. justamente toda esa escena donde destruye Japón. No Ujú. manches, o sea, sí está Le cabrón. sale por la Parte, espalda, ¿no? exacto, sí tiene estos rayos aquí dorsales, que es la que destruye los misiles que le van lanzando. Entonces creo que me gusta más esa versión de ese Godzilla como que se adapta a su entorno. Y digo, al final, lo que decía hace rato de cómo al final esta siguiente evolución que pudo haber tenido y que te digo como que al final de la película lo deja como medio abierto a que puede resurgir o no. Estas figuras de Godzillas humanoides muy xenomorfo de Alien también se me hacen súper terroríficas y sí, no sé, como que me produce algo a mí físicamente al ver la escena, no Ajá. sé, como mucha A mí me ansiedad, no deja la sé. imaginación de qué hubiera pasado. Sí, 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 porque creo que sí hay como más conceptos, más diseños conceptuales Ujú. en los que digamos, como las siguientes evoluciones de Godzilla, y esta era una de ellas, ¿no? Como Ujú. la versión humanoide, y que creo que está padre como esa idea de que sea un monstruo que Ujú. se va adaptando y se va transformando. Pero bueno, Y ¿qué también el más? pro de esta versión de Shin Ujú, es que, como ya lo decía, es una versión que yo la catalogo como extraña. ujú, ¿Sabes? Aquí en esta versión también la veo como algo natural, o sea, ¿cómo decirlo? Como esa autodefensa de la propia tierra o de la naturaleza para exterminar a la plaga que somos como nosotros. ujú, Y es como, por ejemplo, nuestro cuerpo, cuando hay un virus, en automático nuestro sistema manda como los glóbulos rojos para eliminar esa amenaza, ¿no? Este virus. claro. Entonces, o sea, por alguna razón, mientras veía esta película, me Ujú, imaginé que, o sea, sí es como cosa mía, ¿no? Pero me imaginé que este Godzilla, de Shin Godzilla, es como ese glóbulo rojo sacado naturalmente de la naturaleza para exterminar el virus, ¿no? O el mal, que en este caso pues somos nosotros, ¿no? Y como dices, es una versión que va evolucionando, quizás para mejorar esos defectos, ¿no? Y tal cual lo veo como ese glóbulo positivo, ¿no? No lo veo como quizás el malo malo, quizás realmente los malos somos nosotros. O sea, yo ahí me vi como quizás un virus de la gripa o algo así. sí, no, y creo que va también a lo que decía del final que está abierto a la interpretación, Ajá, que esta idea de que Godzilla al final adopta la forma humana es que pues, los monstruos somos nosotros, ¿no? O sea, porque ajá, si lo piensas, Godzilla era un ser ahí marítimo ajá, que come estos desechos radioactivos y se convierte en esta madresota que, ajá, pues sí, como que vive en dolor, ¿no? Y entonces sí, de ahí viene como esta idea de que los monstruos somos nosotros, aunque también me gusta mucho, por ejemplo, que aunque critica mucho al gobierno y todo el tiempo estamos dentro del gobierno, desde ese punto de vista, digamos, sí da una visión positiva, ¿no? O sea, como que ajá, sí, esta idea de que los, digamos, marginados, los que, pues sí, como los ñoños y demás, son los que pueden traer esta esperanza. Y creo que más allá de eso, como las nuevas generaciones que son las que pueden llevar a Japón, por ejemplo, en este caso, y en general a la humanidad, pues sí, como a sus mejores versiones, ¿no? Porque me gusta que la película todo el tiempo está recalcando que cuando ya forman como este comité de nerds ajá, súper sí, sí, especializados, ya no hay conflictos entre departamentos, ¿no? No es que el sí. departamento de ecología dice esto, pero los de energía nuclear dicen lo otro, ¿no? Sino Y que ya como son, decíamos, eran puros viejitos, ¿no? Como más sí, cerrados y más burocráticos, más exacto, y aquí ya son como siguiendo las personas. reglas, ¿no? Ajá, y aquí ya son personas tal cual, una intercambiando ideas con la otra y eso cómo nutre para que se Ajá, desarrollen soluciones, ¿no? Y eso ujú, también creo que es como una gran, eso, como el cómo conviertes una metáfora en otra cosa y aquí es la metáfora cómo debería ser una ajá, cosa gubernamental, ¿no? Que más allá de que sean instituciones o títulos, pues que sean los humanos los que resuelvan, ¿no? ajá. Y ahorita que hablas de eso, de cómo resuelven, algo que se me ha hecho muy curioso y muy divertido de todas estas versiones, bueno, las de los 50 Minus One y Shin Godzilla, Ujú, es que se desapegan quizás un poco como de esta
O sea, si fuera una versión gringa, gringa, quizás la versión de matar a Godzilla sería metiendo un misil en su interior y que explote, ¿no? Pum. Y aquí Ujú. se van como con cosas más científicas, más Claro, curiosas. Por ejemplo, en Minus usan esto de que mientras más vas al fondo del océano, hay más peso, ¿no? Y más si lo presión. subes de Ujú. repente, ándale, presión, ajá, y si lo subes de golpe, pues igual afecta, ¿no? O sea, ¿cómo utilizan estos elementos tan, vamos a decirlo, básicos, que en teoría son muy complejos? En Shin Godzilla le meten como un líquido para que quede congelado, y en la original esta bomba donde elimina el hidrógeno, sí, es Ujú. hidrógeno, ¿no? El oxígeno. Ujú. Oxígeno, perdón, sí, oxígeno. O sea, son como inventos, por así decirlo, muy creativos, muy curiosos, muy científicos y se desapegan quizás de la acción, ¿no? Que podría ser un producto estadounidense. Sí, porque creo que el punto es, por ejemplo, en Shin Godzilla, la solución y digamos, la batalla final no es nada emocionante. O sea, incluso cuando lo vencen, no viene esta clásica escena de celebración, donde todos se abrazan y aplauden, ¿no? Sino que todos sueltan un suspiro de alivio. Y creo que Ah, es un poco eso, ligando a lo que acabas de decir, de cómo no es una solución súper visualmente atractiva, sino ujú, una solución lógica y una solución que tiene que ajá, ver con quienes están peleando. Por ejemplo, en el caso de Minus One, son exmilitares que ajá, sobrevivieron a la guerra y que ahora tienen que volver a embarcarse en otra y que utilizan, pues sí, métodos más, se van en estos buques de guerra ujú, y este chavo, el kamikaze, en su avión, que ajá, igual eso está cool, ¿no? Que ya adoptan esta idea del asiento eyectable para que él sobreviva. Entonces, ajá, creo que va de la mano de eso, a que estás contando una, ¿cómo decirlo? Como una visión más, pues más humana, ¿no? No ajá, son aviones disparando ametralladoras y miles de ujú. municiones, sino que es el hombre contra la naturaleza y es esa idea que decía hace rato de cómo el hombre, al tratar de domar esas fuerzas de la naturaleza, sufre estas consecuencias al no entender las implicaciones de jugar con fuerzas tan poderosas, ¿no? Sí, 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 o sea, tal cual, como dices, es como pues, enfrentarse a la naturaleza, es algo que es imposible, ¿no? O sea, Sí, lo puedes mantener, pero no vencerlo. Y es como, pues, este elemento que tienen, creo que todas las versiones de Godzilla, ¿no? O al menos de las que estamos hablando, te enfrentas a lo desconocido, y tanto Minus One como la original es como si estuvieras enfrentando a esta bomba, pero pues, ¿cómo te enfrentas a una bomba, ¿no? Y sí, es una lo bomba padre, cómo viviente. lo materializan, cómo manejar eso, ¿no? Sí, sí, creo que ya cerrándolo un poco es, al final ni siquiera se soluciona porque en estas dos versiones, eso, en Shin se queda ahí el Godzilla petrificado Ajá. con el, digamos, miedo de que algún día tal vez pueda renacer o resurgir. Y en Minus One, aunque lo vencen, se queda como esta membrana, sus células ahí que vuelven a surgir. Y por ejemplo, en el caso del interés amoroso del protagonista, que es este chavo kamikaze, aunque sobrevive al primer ataque de Godzilla a Japón, se le ve como que hay algo que va como Algo que aquí raro, negro, circulándole, ¿no? En su que cuello. podemos entender que es como el que estuviera expuesta a la radiación le está Ujú. causando algún daño en su salud, ¿no? Entonces, como que esa cosa de que ya lo vencieron, Ajá. pero no se borra tan Pero no. fácil, Ajá. esas cicatrices, esas Ajá. marcas, es brutal, no sé. Que bueno, en lo personal no me gustó el final de Minus One, o sea, me gustó toda la historia, pero el final no me, en lo personal no me gustó. Sí, fue como de, ay, no sé, siento que estuvo de Pero el más. que resurgiera, ¿o Tanto qué? el que resurgiera, se me imagina como Majin Buu cuando lo Ah, vence, ok, sí, sí, era sí. como un chicle y de repente como que se Empezó a regenera, regenerarse. Ujú. como Cell, así dije, ay, no, como que eso no me... Y también lo de la chava que tiene como esa cosa negra en el cuello, Ujú. dije, ay, no, no me gustó. En cambio, en Shin Godzilla, me gusta que se queda, como dices, como si fuera un monumento o una estatua del peligro, ¿no? Que puede haber, un peligro latente, ¿no? A pesar de que Exacto. es... Sí, Y, sí he de decir que como que sí se siente la intención de que, o sea, no se siente, ¿cómo decirlo? Como una cosa que sea ujú, necesaria para la historia que está contando en Minus One, sino es ajá, claramente el planteamiento de una secuela que, pues justamente hace unos cuantos días, de hecho justo en el día que fue, en el que ajá, se celebró el 70 aniversario, se anunció que va a haber una nueva película de Godzilla dirigida por este mismo ujú, director, Takashi Yamazaki. Em, lo cual, pues bueno, nos emociona mucho, pues ¿no? bueno, O sea, aunque no, nos vamos aunque está raro en la ajá, película, porque digamos, cierras de una forma bastante buena la historia, pero dejas esta semillita para una secuela,
pero ya ahora que se anuncia la secuela creo que está cool, ¿no? O sea, porque sí, 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 sí. sí lo veo como que hay más historias que contar, ¿no? Porque Ujú. como ya dijimos, hay un millón de tramas, de metáforas que le puedes como sembrar junto con este Ujú. personaje, que siempre van a ser como muy, muy efectivas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que aunque tío, no me gustó el final, de alguna manera nos emociona saber que va a haber una continuación y ver el producto que nos entregaron. Sí. Y, bueno, y también tuve la oportunidad de verlo recién en blanco y negro, también como que Uf. le da ese plus, o sea, dices, wow, realmente están haciendo este nuevo universo, por así decirlo, o este Ujú. nuevo reino de una manera muy bien elaborada. Y como que sí da gusto saber que va a haber una segunda parte, teniendo en cuenta que lo están haciendo con, pues, con esa pasión, ese amor y ese respeto, ¿no? Hacia este icono pop, ya. Sí, respeto hacia el material original, hacia el Mm. mensaje, hacia todo, ¿no? Ajá, O sea, hacia todo, ajá. todo. Eso que decías del blanco y negro es claramente para que Y entres y veas y te acuerdes de lo que sentiste cuando viste la del 54, ¿no? Entonces de sí, hecho me recordó totalmente. un poco eso. Y bueno, ya, o sea, ya como extra, Ujú. he visto que metieron como estos elementos que salen en la original. Por ejemplo, cuando Godzilla ataca en la original Tokio por primera vez, ¿cómo ataca primero bueno, parte de lo primero que ataca son las vías del tren y aquí Claro, y también están los periodistas que están en cierto. la azotea del edificio, que también pasa en la original. Dije, ay, guau, como que esos, como Guiños, ¿no? tallitos, guiños, guiños. Dices, ah, qué bien, ¿no? O sea, que se agradece mucho. Sí, se ve el amor a la original, Ajá, ¿no? Muy ajá. bien. Pues bueno, creo que podemos decir que este versus es un empate porque ambas versiones son, como Muy decíamos, buenas. súper, súper buenas, muy recomendables. Si no han visto ninguna de las dos, vayan a verlas. Creo que, por ejemplo, ya hablando como de dónde la gente las puede ver, las dos viejitas no están tan fáciles de encontrar. Digo, ahí en los rincones de internet se pueden encontrar, pero Shin Godzilla la pueden encontrar, me parece que está en Amazon Prime y Minus Sí, One está en Netflix, ¿verdad? Netflix, ajá, sí. Sí, vayan a verlas, Bueno, la se los recomiendo original, la del mucho. 54, Ujú. yo la vi hay una página que es como de dominio público, que tiene el dibujo como de esas construcciones griegas. Ah, sí, Ahí la encontré. archive.org, ¿no? Ándale, yo ahí vi que estaba, pero pues no estaba subtitulada. Y pues como no soy japonés, ahí se sepa japonés, pues ya la armó. Exacto, sí, pero hay justamente esa página que dices de dominio público es muy buena para encontrar y ya digo, los subtítulos no son tan difíciles de encontrar, entonces hagan un esfuerzo, vayan también a la original porque vale mucho la pena Ujú. y pues creo que podemos ir cerrando. Pensamientos finales, algo más que quieras decir Los de Godzilla. finales, pues nada, por ejemplo, tengo varios amigos. Hay uno Ujú, en específico que se enganchó en este mundo de Godzilla por Minus One. Y ujú. pues nada, así como a él, también recomiendo a los demás, si quieren adentrarse un poquito más, quizás no a profundidad, pero al menos vean la del 54 y van a ver el poder que tiene el fondo del tema y cómo eso pues también puede atrapar, ¿no? Y no solamente como el monstruo que atacando, ¿no? Exacto, sí, sí, que justamente creo que Godzilla como franquicia tiene algo para todos si les gustan estas películas como más chuscas o incluso como medio serie B, puede ser ahí por donde le entren, algo más serio, ciencia ficción, humor o simplemente acción palomera o algo de crítica social, pues ahí lo pueden encontrar en Godzilla y en sus decenas de películas que tiene. Entonces, pues bueno, ahí está Godzilla, 70 años, y que ojalá sean muchos más porque es un gran personaje. Y en todas sus múltiples facetas, pues le tenemos mucho cariño, ¿no? Por todo lo que Así puede es. traer. Muy bien. Pues Sí, bueno, me ponen de nuevo el grito de Godzilla. pues con ese rugido vámonos. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperemos que les esté gustando y nos escuchamos la siguiente semana. Bye.